Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Su presentadora favorita es tu, AQ, rebosante de energía y lista para sumergirnos juntos en el torbellino de la farándula turca. Hoy tenemos un plato fuerte, un guiso jugoso, un tema que nos tiene a todos, incluyo copyright dome, al borde del asiento. Como habrán adivinado por ese título que les dejo copyright o arriba, con corazones y emojis brillantes para que no lo pasen por alto, vamos a hablar de una de las parejas SIQ superíndice 3 nicas, S sippeadas y S analizadas del panorama otomano, Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Mi gente, ellos, los mismísimos. Q copyright N no recuerda esa explosión superíndice 3N de Qmica en Senu con diéresis al cam. Q copyright N no suspiru superíndice 3 con esos rumores de romance que nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque sea el que vemos en la tele. Pues hoy vamos a desmenuzar las últimas noticias, las especulaciones S calientes y por supuesto, la gran pregunta que nos quema a todos por dentro, Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin podrán estar planeando darnos la gran noticia, la que nos hará saltar de alegría y llenar las redes sociales de corazones y confeti, la boda. Pero, calma, mis corazones. Antes de que saquemos el arroz para tirar y empecemos a diseñar el vestido perfecto para Hande, porque seamos honestos, todas tenemos una idea de CU superíndice 3 deberu a ser. Les recuerdo que este canal se caracteriza por traerles la información superíndice 3 N S fresca, pero también copyright N por analizar los hechos con una pizca de objetividad, un toque de escepticismo saludable y, lo S importante, respetando la privacidad de nuestros artistas favoritos. Asuke pu superíndice 3 Nanse CU superíndice 3 modos, preparen su cafú copyright turco, o su tu copyright de manzana, si son S de eso, y acompañenme en este análisis profundo, lleno de datos, rumores confirmados y otros que, con dolor en el corazón superíndice 3N, debemos catalogar como meras especulaciones y muchísima especulación superíndice 3N divertida. Porque seamos sinceros, Q copyright N no disfruta un buen chismecito de vez en cuando. Y hablando de diversión superíndice 3N, si eres nuevo en este rinconcito de internet dedicado a la farándula turca, o si eres de los que siempre se distrae con los subtítulos y se olvida de lo importante, te invito, con toda la efusividad de mi corazón superíndice 3N, a que te suscribas al canal y actives la campanita. No te perderás ni un solo vídeo, ni un solo rumor jugoso, ni una sola noticia impactante. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, porque la farándula turca nunca descansa. Y si ya eres parte de esta gran familia, si eres uno de mis fieles seguidores, pues gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios que me alegran el día y por hacer de este espacio un lugar tan especial y lleno de buena onda. Los quiero un montón superíndice 3N, de verdad. Ahora sin S rodeos, sin S preúmbulos que dilaten la emoción superíndice 3N, vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos convoca hoy, Hande y Kerem, campanas de boda a la vista. ¿Hay algo de verdad en estos rumores que circulan como la pu superíndice 3 lbora en internet? ¿Y Q copyright demonios es esa, única condición superíndice 3N revelada, que es tú dando vueltas por todos los foros y grupos de fans? Rense fuerte, porque esto se va a poner S interesante que un capítulo final de una novela turca. Como la mayoría de ustedes saben, la relación superíndice 3N entre Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin fue, sin exagerar ni un poquito, un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de Senu con diéresis al cam, la química entre ellos era palpable, casi tangible. Se podía cortar con un cuchillo. Los fans de la serie, que somos muchos y muy apasionados, no tardaron en detectar esa chispa, ese fuego interno que saltaba entre los personajes de Eda y Serkan, y pronto, muy pronto, empezaron a surgir los inevitables rumores de que ese romance ficticio había trascendido la pantalla, convirtió copyright en algo real, algo profundo, algo de portada de revista. Y como si fuera un cuento de hadas moderno, efectivamente, poco tiempo después copyright S, Hande y Kerem, con esa sonrisa pucará que los caracteriza, confirmaron lo que todos, absolutamente todos, sospechábamos estaban juntos. Su relación superíndice 3N fue un torbellino de emociones, un festival de likes en Instagram, un maratón superíndice 3N de titulares en la prensa del corazón superíndice 3N. Viajes exo superíndice 3 ticos,
fotos adorables en redes sociales que nos sacan suspirar de envidia sana, por supuesto, entrevistas llenas de complicidad, miradas que lo decuan todo, y por supuesto, el cariu más menos o incondicional de millones de fans alrededor del mundo que los elevu superíndice 3 a la categoría de pareja perfecta. Se convirtieron, sin lugar a dudas, en la pareja del momento, un fenu superíndice 3 meno medio. Tico que rompió superíndice 3 RU copyright cords de audiencia y trascendió superíndice 3 las fronteras de Turcúa para conquistar corazones en todos los rincones del planeta. Pero como suele suceder en el complicado y a veces despiadado mundo del espectáculo, el cuento de hadas no. Duru superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo que a muchos nos pareció superíndice 3 demasiado corto, comenzaron a circular rumores de crisis, de distanciamiento, de incompatibilidad. Palabras que nos dolieron en el alma y que preferimos ignorar. Y lamentablemente esos rumores que intentamos acallar con nuestros buenos deseos terminaron confirmándose, ande y querem, con un comunicado que nos dejó superíndice 3 a todos con el corazo superíndice 3N roto, anunciaron su separación superíndice 3N. La tragedia. La noticia, como era de esperarse, causó superíndice 3 una conmoción superíndice 3N a nivel global. Los fans desolados no podían creer que una relación superíndice 3N que parecua tan su superíndice 3 lida, tan llena de amor, tan destinada a durar para siempre, hubiera llegado a su fin. Se especuló superíndice 3, como es costumbre en estos casos, sobre las razones de la ruptura, diferencias irreconciliables, presión superíndice 3N medio, tica asfixiante, agendas profesionales imposibles, celos infundados. La verdad es que nunca, ni siquiera hoy, supimos con certeza que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 tras las puertas de esa relación superíndice 3N que nos sacó a soñar. Solo ellos conocen la verdad. Y acu, mis queridos chismosos, es donde la historia da un giro inesperado y se pone ese interesante, porque a pesar de la separación superíndice 3N que nos causó superíndice 3 tanto dolor, ande y querem siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Nunca en ningún momento se han visto envueltos en escándalos públicos ni en declaraciones polu copyright micas que ensuciaran su imagen o la del otro. Incluso en algunas ocasiones, se les ha visto juntos en eventos públicos, saludándose amablemente e intercambiando algunas palabras, lo que obviamente ha alimentado las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N en el corazón superíndice 3N de sus fans ese optimistas entre los que me incluyo. En los últimos meses, esos rumores de reconciliación superíndice 3N han cobrado a ese fuerza, impulsados por más menos os gestos, comentarios ambiguos y sobre todo, por la incesante demanda de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Algunas fuentes cercanas a la pareja, aunque siempre han superíndice 3 ni más y envueltas en un halo de misterio, aseguran que han estado hablando en secreto, que se han estado viendo a escondidas, intentando darle una nueva oportunidad a ese amor que, según dicen, nunca se apagó superíndice 3. Otros, en cambio, son escu copyrighticos y afirman que simplemente son buenos amigos, que se guardan un cariño más menos o mutuo pero que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos románticamente. Hay el amor y sus idas y venidas. Pero lo que es innegable, lo que no podemos ignorar, lo que ha encendido las redes sociales y ha provocado un tsunami de emociones entre los fans, es que en las últimas semanas ha surgido un nuevo rumor, una bomba informativa que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Ande y Kerem podrán estar planeando casarse. Lo han oído bien, mis chismosos favoritos boda. Su copyright, su copyright, es una noticia bomba, de esas que te dejan sin aliento y te hacen gritar de alegría. Pero calma, antes de que empiecen a buscar frenu copyrighticamente el vestido de novia perfecto en las revistas de moda y a comprar los boletos a copyright reos para Estambul, vamos a analizar la información superíndice 3N con la cautela que la ocasión superíndice 3N amerita. De du superíndice 3 de surgió superíndice 3 este rumor. ¿Q Copyright N es la fuente que lo ha divulgado? ¿Q Copyright tan confiable es esa fuente? Y Q Copyright dice exactamente esa misteriosa única condición superíndice 3N revelada, de la que tanto se habla en el título del vídeo. Tranquilos, que a Q lo vamos a desmenuzar todo. Pues bien, el rumor, como suele suceder en estos casos, surgió superíndice 3 de una publicación superíndice 3N en una revista turca de espectáculos, una de esas publicaciones que siempre presume de tener fuentes cercanas a la pareja y de estar al tanto de todos los secretos de la farándula. Según esta revista, que obviamente no vamos a nombrar para no darle esa publicidad de la que ya tiene,
Ande y Kerem han estado hablando seriamente sobre la posibilidad de dar el gran paso, de formalizar su relación superíndice 3N y de unirse en matrimonio. Pero como siempre hay un pero en estas historias, Ande ha puesto una condición superíndice 3N indispensable para dar el su, que Kerem demuestre con hechos que ha cambiado, que ha madurado y que estuvo dispuesto a comprometerse al 100% con la relación superíndice 3N. A las mujeres y nuestras condiciones. Al parecer, según esta misma revista, una de las principales razones por las que Ande y Kerem terminaron en el pasado fue, precisamente, la falta de compromiso por parte de Kerem. Ande sentía que Kerem no estaba tan involucrado en la relación superíndice 3N como ella, que no le daba la importancia que merecía, que no estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para que la relación superíndice 3N funcionara a largo plazo. En resumen, Ande sentía que Kerem no la estaba tomando en serio. Grave error, Kerem, grave error. Por eso ahora Ande con toda la razón superíndice 3N del mundo, quiere asegurarse de que Kerem ha aprendido de sus errores, de que ha reflexionado sobre lo que falló superíndice 3 en el pasado y de que estuvo dispuesto a darlo todo por ella, por su amor, por su futuro juntos. Quiere ver un cambio real y tangible en su actitud, en su forma de pensar, en su comportamiento. Quiere sentir que Kerem la valora, la respeta, la admira y la ama incondicionalmente. En otras palabras, quiere sentirse segura de que Kerem es el hombre de su vida. ¿Y qué copyright ha dicho Kerem al respecto? Pues según la revista, Kerem estuvo dispuesto a hacer lo que sea necesario, a mover cielo y tierra, a bajar la luna si es preciso, para recuperar el amor de Ande. Estuvo consciente de que cometió superíndice 3 errores en el pasado, de que no estuvo a la altura de las circunstancias y estuvo dispuesto a enmendarlos, a pedir perdón superíndice 3N una y mil veces si es necesario. Estuvo demostrando con hechos, con detalles, con gestos, que ha cambiado, que ha madurado y que estuvo comprometido a construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida, duradera y llena de amor con Ande. Parece que Kerem se ha puesto las pilas. Ahora bien, y a Q viene la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿Q copyright tan cierto es todo esto? Pues como les dije al principio, debemos tomar esta información superíndice 3N con pinzas, con precaución superíndice 3N, con una pizca de escepticismo. Las revistas de espectáculos, como ya sabemos, a menudo publican rumores y especulaciones sin tener pruebas concretas, con el único objetivo de generar controversia, de aumentar sus ventas y de atraer muchos lectores. Es muy posible que esta historia sea solo una invención superíndice 3N, una estrategia de marketing para captar la atención superíndice 3N del público y conseguir clics fáciles en Internet. Sin embargo, y aquí viene el lado optimista de la cuestión superíndice 3N, también copyright N es cierto que donde hay humo, hay fuego. Y el hecho de que este rumor haya cobrado tanta fuerza en las últimas semanas, de que se haya viralizado en las redes sociales y de que haya generado tanto debate entre los fans, sugiere que podrá haber algo de verdad en con diéresis copyright L, además S. La condición superíndice 3N que supuestamente ha puesto Ande, esa exigencia de compromiso y madurez por parte de Kerem, tiene mucho sentido. Encaja perfectamente con lo que sabemos sobre su relación superíndice 3N en el pasado y con la personalidad de Ande, una mujer fuerte, independiente y que sabe lo que quiere. En definitiva, mis queridos chismosos, la posibilidad de que Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin se casen es aún una incu superíndice 3 nita, un misterio sin resolver. No podemos confirmar ni negar que sea cierto porque no tenemos pruebas irrefutables, pero podemos decir que los rumores son cada vez más fuertes, que la esperanza de los fans es más viva que nunca y que el mundo del espectáculo turco estuvo en vilo, esperando ansiosamente una confirmación superíndice 3N oficial. Solo el tiempo, ese juez implacable que siempre termina revelando la verdad, dirá si Ande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad, perdonar los errores del pasado y caminar juntos hacia el altar, sellando su amor con un quiero que haru historia. Mientras tanto, nosotros, desde este humilde canal de chismes, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier rumor que surja sobre esta pareja que nos ha robado el corazón superíndice 3N, y les mantendremos informados de todo lo que suceda al prometido. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, para que no se nos escape ningún detalle importante. Hemos analizado a fondo los rumores de boda entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos diseccionado la única condición superíndice 3N revelada, que supuestamente ha puesto Ande para dar el su
Hemos evaluado la credibilidad de las fuentes que han publicado esta información superíndice 3N y hemos concluido que aunque no podemos confirmar nada, la esperanza sigue viva y el rumor suena cada vez más fuerte. Te información superíndice 3N en tan poco tiempo. Como siempre les agradezco infinitamente que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación superíndice 3N y me impulsa a seguir buscando las noticias jugosas y los chismes calientes para ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de ya saben que AQ siempre son bienvenidos. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una nueva oportunidad? ¿Creen que Kerem ha cambiado realmente? ¿Les gustaría haberlos casados? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Do copyright gemme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, conocer sus opiniones y debatir con ustedes sobre los temas candentes de la farándula turca. Su participación superíndice 3N es fundamental para hacer de este canal un espacio de debate y diversión superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si se divirtieron con mi análisis y si quieren seguir al tanto de todos los chismes y noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos y para ser los primeros en enterarse de las novedades impactantes. Los quiero un montón superíndice 3N, les mando un abrazo virtual gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado, pero la farándula es nuestra religión superíndice 3N.